Me encontraba caminando por el pasillo del hospital, no entiendo por qué, pero sentí una gran curiosidad por saber quién era la persona que buscaba a papá. Después de vagar un rato por los pasillos logré encontrar la sala de juntas, me quedé de pie unos segundos mientras escuchaba una conversación entre papá y una mujer, que ahora sé, era tía Natalia. Se podía oír que la mujer le decía a papá: Tenemos que decirle a tu hija, sé que lo entenderá. No estoy muy seguro, después de la desaparición de su madre no me parece buena idea. Lo sé, pero no quiero esconderme de nadie. Tienes razón, Nati, se lo diré, solo déjame encontrar el momento adecuado. dijo papá. No quise escuchar más, solo decían idioteces. ¿Acaso me creían tan tonta como para no darme cuenta de que dormían juntos? Comencé a caminar hacia la salida mientras Joseph me miraba. ¿Qué pasa? Creí que harías tu trabajo. ¿O qué? ¿Acaso te arrepentiste? Dijo con sarcasmo. Claro que no, pero si me diste la oportunidad de escoger, por lo menos quiero disfrutarlo hasta el final. Respondí con una sonrisa. Ya veo, me da curiosidad saber qué es lo que harás. Jaja, sé paciente y ya verás. Una vez en casa, decidí darme una larga ducha. Me encontraba recostada cómodamente en la tina. De pronto un recuerdo pasó por mi mente. Cuando entré al hospital tanto mi padre como la secretaria ignoraron completamente a Joseph, ni siquiera voltearon a verlo. Me pareció bastante extraño, pero el recuerdo se esfumó cuando escuché que él me llamaba detrás de la puerta. ¿Cuánto tiempo pretendes estar ahí dentro, Lady? Solo un poco más. Has estado ahí casi una hora, si no sales puedes enfermarte. Está bien, ya voy. Le respondí un poco molesta. En verdad que no entendía el por qué se comportaba de esa manera conmigo, parecía mi madre, en verdad que estaba comenzando a molestarme. A la mañana siguiente recibí una llamada, era de Gabriel, el escritor con el cual trabajé hace aproximadamente 2 años y medio. Me dijo que quería saber si estaba bien ya que recién se había enterado de que estuve en coma, y que además tenía trabajo para mí, así que me invitó a cenar para que habláramos al respecto, a lo cual yo accedí. Algo curioso fue que durante la llamada, Joseph me miraba desde el marco de la puerta con una expresión bastante molesta. Aún no entendía por qué, pero tenía un mal presentimiento. Estoy segura que de algún modo mi subconsciente sabía lo que pasaría en un futuro no muy lejano. La noche de ese mismo día, Gabriel pasó a traerme a mi casa. Cuando subí a su auto, papá se encontraba en la puerta con una cara de desaprobación, mientras Joseph me observaba desde la ventana de mi habitación con un rostro serio e inexpresivo. La cena fue agradable, aunque Gabriel actuó algo extraño cuando me preguntó por la mascarilla de mi rostro. Nos encontrábamos dentro de su auto. Yo le conté lo que pasó y por qué no podía quitármela, mientras él me miraba atentamente. Después de contarle toda la historia me dijo que no podía verse tan mal y me pidió que me la quitara. Lo obedecí. Después de todo, ya no me importaba cómo lucía, ni las reacciones que tenía la gente al verme. En un principio se quedó callado mirándome. Después levantó una de sus manos y comenzó a acariciar las cicatrices de mi rostro. Me quedé sorprendida, no sabía cómo reaccionar, solo me quedé inmóvil mientras él continuaba tocando mi cara. Pasaron unos segundos después de eso hasta que con una tierna sonrisa me dijo: No tienes por qué avergonzarte de tu rostro, tal vez a algunos les parezca grotesco, pero a otros nos parece hermoso. Estaba muy confundida, no sabía qué responder, solo me quedé callada mientras él continuaba sonriendo. Estuvo así unos minutos hasta que arrancó el auto para llevarme a casa. Esa noche no pude dormir, aún estaba bastante desconcertada ante la reacción de Gabriel. Digo, ¿cómo era posible que a alguien le agradara mi desfigurado rostro? ¿Acaso tenía razón, o solo estaba tratando de burlarse de mí? No lo entendía, estaba confundida. Al día siguiente, papá me despertó muy temprano, dijo que me levantara ya que saldríamos de viaje. No entendía por qué había tomado esa decisión tan repentinamente, hasta que bajé a la sala y me encontré con tía Natalia y su equipaje al lado de la puerta. Tu tía nos va a acompañar. Dijo papá desde la cocina. Llamaré a Joseph. Respondí, pero antes de lograr llegar al teléfono alguien llamó a la puerta. Me acerqué y miré por la pequeña ventana de quién se trataba y me sorprendí al ver que era él. Abrí la puerta y le comenté sobre el viaje, luego lo invité mientras papá me miraba con un notable gesto de molestia.
Nos encontrábamos estacionados en un pequeño restaurante a la orilla de la carretera. Papá había manejado cerca de 9 horas y estaba cansado, por ello nos encontrábamos en ese sitio. Papá y tía Natalia se encontraban en una mesa preguntando por el menú, mientras Joseph y yo nos encontrábamos en la puerta en silencio mientras observábamos pasar los autos. De pronto Joseph habló. ¿Hacia dónde nos dirigimos exactamente? Pues con la dirección en la que vamos de seguro iremos a la cabaña que está cerca del lago. ¿Has ido alguna vez? Sí, pero era muy pequeña, casi no lo recuerdo. ¿Y cómo sabes que vamos allá? Porque sé que está en esta dirección. Ya veo, ¿y qué hay de tu padre? ¿Aún piensas hacerlo o te has arrepentido? Es mejor matar 2 pájaros de un tiro, ¿no crees? Dije sonriendo, mientras caminaba hacia la mesa. 3 horas más de viaje pasaron hasta que llegamos a la cabaña del lago. Era más hermosa de lo que recordaba, parecía la típica casa de cuento de hadas, rodeada por enormes árboles. Una vez ahí, lo primero que hice fue caminar por un descuidado sendero, el cual llevaba hacia el lago. Al llegar, me quedé sorprendida. El lago era hermoso, pero lo que más me sorprendió fue que este era el mismo lago de mi sueño, ese lago donde me encontré con Joseph después de que salí del hospital. Me quedé observando la pequeña isla llena de flores y la gran jacaranda que estaba al centro. Comencé a caminar hacia la orilla del lago y me quedé mirando fijamente hacia el agua. Estaba tan hundida en mi mundo que no noté que Joseph se encontraba detrás de mí, hasta que dijo. Se ve muy profundo, ¿no crees? Sí, bastante. Contesté involuntariamente, mientras él ponía su mano en mi hombro. Aléjate de la orilla, puedes caer. Dijo mientras me miraba de una manera extraña. Estaba a punto de responder cuando en eso escuchamos una voz diciendo mi nombre. Lady. Era papá, que estaba a no más de 4 metros detrás de nosotros. Es tarde, no deberían estar solos en este lugar, será mejor que regresen. Dijo con una notable cara de fastidio. No lo podía creer, mi padre estaba celoso de Joseph. Una sonrisa sarcástica apareció en mi rostro mientras daba media vuelta y comenzaba a caminar con dirección a la cabaña. 2 días después Joseph y yo nos encontrábamos sentados al pie de un enorme árbol. Joseph estaba leyendo mientras yo miraba cómo el viento movía lentamente las hojas de los árboles. Eso siempre me hacía sentir bien, era raro y difícil de explicar, pero me agradaba. Eso me hizo sentir tan relajada que estaba a punto de quedarme dormida. En eso salió papá acompañado de tía Natalia. Se sentaron a mi lado y comenzaron a hablar. Hija, queremos decirte algo muy importante. Ambos miraron a Joseph como pidiéndole que se fuera. Yo, para evitar eso, me acerqué más a él y me incliné como tratando de ver qué estaba leyendo. Papá nos miró con el mismo rostro de enfado que lo hacía cada que estaba con él, mientras Joseph se mantenía tranquilo sin apartar la vista de su libro. Era gracioso hacer enfadar a papá. Habla. Le dije mientras me mantenía cerca de Joseph. De pronto tía Natalia dijo con su empalagosa voz. Pequeña. Queremos conversar a solas contigo. Me mantuve en silencio unos segundos. Miré a Joseph y dije su nombre, a lo que éste respondió poniéndose de pie y entrando a la cabaña. Una vez que Joseph se fue, papá habló. Hija, Lady, lo que queríamos decirte es que Natalia y yo vamos a casarnos. Me lo imaginaba, yo sabía que ese era el motivo principal por el cual decidió salir tan repentinamente. Me mantuve escuchándolos y una vez que terminaron de hablar, me puse de pie y sin decir nada caminé hacia el interior de la cabaña. Al abrir la puerta, me encontré con Joseph. Me detuve en la entrada, volteé a ver a papá unos segundos, mientras le decía a Joseph en voz muy baja. Ya es hora. Él sonrió mientras me abrazaba por la espalda y me llevaba dentro del lugar. Ese mismo día en la noche mientras todos dormían, me dirigí silenciosamente hacia la habitación de papá. Al abrir la puerta sonreí al ver a tía Natalia recostada a su lado. Me acerqué lentamente hacia ellos, me quedé mirándolos unos minutos. Dormían profundamente, sus rostros tranquilos y calmados me hacían mirarlos. De pronto una mano se posó sobre mi hombro y una voz muy suave resonó en mis oídos. Joseph. Dije para mí misma mientras él ponía un cuchillo en mis manos. Lentamente me acerqué a papá y con todo el cuidado del mundo logré atarlo a la cama sin que ninguno de los dos se despertara. Luego me acerqué hacia tía Natalia con el cuchillo en la mano.
Silenciosamente me paré a su lado y con fuerza le encajé el cuchillo en el hombro. Ella, guiada por el dolor, se sobresaltó y dejó salir un grito que provocó que papá despertara. Este trató de levantarse, pero las cuerdas lo mantenían postrado en la cama sin esperanzas de liberarse. Tía Natalia trató de ponerse de pie torpemente. Me imagino que el dolor que sentía era tan fuerte que provocó que cayera al suelo llorando. Sonreí viendo a papá tratando de liberarse mientras tía Natalia se desangraba en el piso. Me hacía sentir feliz el verlos de esa manera. Hola papi. Le dije mientras aún sonreía. Él me miró asustado sin poder decir nada. Me imagino que estaba en shock al verse en esa situación y aún más al verme a mí como su verdugo personal. Me acerqué lentamente y le dije: tranquilo papi, todo estará bien, prometo que será rápido. De pronto, tía Natalia tomó mi pie con su mano, implorando que me detuviera. Pero le pateé el rostro con fuerza hasta que se desmayó y me soltó. Luego la recosté boca arriba, me subí sobre ella y lentamente comencé a enterrar el cuchillo en su pecho. Ella comenzó a desangrarse aún más cuando comencé a girar el cuchillo dentro de ella. Era tan entretenido ver cómo su pecho ahora se había convertido en un puré de carne. Me agradó poder tocar su corazón y ver cómo el aliento se iba de su cuerpo. Papá, que lo había observado todo, no pudo más y se desmayó. Una vez que tía Natalia murió me dirigí hacia papá, esperé a que despertara y le dije: tal vez tú sí me querías, pero tu error fue olvidarme en aquel hospital. Si me hubiera sacado de ahí, esto jamás habría pasado. Él me miró llorando y con su quebrada voz me dijo: Perdóname, por favor, perdóname. lo siento papi, pero no puedo. Lady, hija, por favor, no lo hagas. Tómalo por el lado bueno, al menos ahora podrás estar con mamá y con tía Natalia para siempre. ¿Qué? Respondió asustado. Yo solo lo miré unos segundos para después, poner el cuchillo en su garganta y deslizarlo lentamente por su carne. No pasó ni un minuto de esto cuando comenzó a ahogarse con su propia sangre y a tener una lenta y dolorosa muerte, mientras lloraba aterrado al verme sonreír ante su inminente deceso. En mi punto de vista, creo que estaba más asustado por mí, que por morir. De pronto, como por impulso, sonreí y le dije con voz susurrante: yo la maté, yo maté a mamá. Le dije mientras él continuaba llorando. Realmente fue bastante divertido verlo ahogarse hasta la muerte. Yo no paraba de sonreír hasta que Joseph puso su mano en mi hombro y dijo: ¿qué harás ahora? Si volvemos solos comenzarán a sospechar de ti. tranquilo, todo estará bien, por ahora hay que dormir, mañana será un día largo. Contesté tranquilamente mientras caminaba fuera de la habitación. A la mañana siguiente, Joseph y yo nos dirigimos hacia la carretera y comenzamos a caminar con dirección a mi casa en la ciudad. Esta estaba muy lejos, así que le pedí a Joseph que me ayudara a detener algún auto. Le dije que era completamente necesario que pusiera cara de desesperación. Él, un poco intrigado, preguntó: ¿Por qué? así nadie podrá culparnos del asesinato. ¿Cómo? Si nos ven desesperados mientras caminamos por la carretera, podremos decir que intentaron asesinarme de nuevo, y que papá nos ocultó y no quiso decir dónde estábamos escondidos, y que por ello el asesino lo había matado a él y a tía Natalia, mientras tú y yo permanecíamos ocultos en una pequeña cueva que había en la isla del lago. De esa manera estaremos libres de culpas por haber asesinado a papá y a tía Natalia. Le contesté mientras él me miraba. Vaya, sí que eres inteligente, mi querida Lady. Pues bien, hagamos lo que dices. Dijo satisfecho con mi explicación. Más tarde, después de haber tratado de detener los autos que pasaban sin éxito, pasó un auto de la policía y se detuvo frente a nosotros. Joseph y yo le contamos la historia que había montado momentos antes. Por supuesto nos creyeron. De verdad que somos buenos actores. Nos veíamos tan asustados que llamaron refuerzos para que fueran a revisar el área y cerciorarse de que el asesino no estuviera cerca. Luego nos llevaron a la jefatura para tomar nuestra declaración y después de unas horas pudimos regresar a casa, una casa que ahora parecía más agradable. No negaré que me sentía más tranquila al saber que ellos, los que me habían abandonado en aquel hospital, por fin habían muerto, por fin se habían ido y no volverían nunca. Desde ese momento, pensé que por fin tendría la libertad que quería, sin nadie que me diera órdenes, pero no fue así. No había pasado ni una semana desde que logré deshacerme de ellos cuando Joseph comenzó a cambiar su comportamiento. Se había vuelto muy sobreprotector,
no importaba a dónde fuera él siempre iba conmigo, decía que era para protegerme, pero estaba comenzando a molestarme. Un día no sé cómo pero logré perderlo en el centro comercial, así que decidí salir de ahí e ir a algún lugar donde él no me encontrara por un rato. Estaba a punto de cruzar la puerta cuando en eso me encontré con Gabriel. Él, sorprendido de verme, me invitó a tomar un café, a lo cual accedí. Juntos entramos nuevamente al centro comercial, y nos quedamos en una pequeña cafetería. Pasamos aproximadamente 30 minutos en dicho lugar, platicábamos de varias cosas, pero la conversación se tornó rara. Nuevamente cuando Gabriel comenzó a hablar de mi rostro, volvió a decir que era hermoso y que si yo algún día le daba la oportunidad de comenzar una relación, él haría lo posible para hacerme feliz, incluso me propuso vivir juntos. No sabía qué responder, estaba nerviosa y confundida. Él, al ver que evitaba el tema a toda costa, levantó su mano y la puso sobre mi mejilla derecha, y movió mi rostro hasta que nuestras miradas hicieron contacto. Él comenzó a acariciar lenta y suavemente las cicatrices de mi rostro a través de la mascarilla oscura que lo cubría. Comenzó a acercarse lentamente hacia mí mientras que levantaba cuidadosamente la parte de abajo de mi mascarilla. Intenté reaccionar pero no pude, mi mente se quedó en blanco nuevamente. Comencé a sonrojarme cuando él comenzó a cerrar los ojos mientras continuaba acercándose con toda la intención de besarme. De pronto, alguien tiró fuertemente de mi hombro, lo que hizo que cayera violentamente en los brazos de esta persona. Miré el rostro de quien me sostenía y me sorprendí al ver que era Joseph. Ella me pertenece, si vuelves a tocarla te mataré. Dijo Joseph con una notable ira. Sin soltarme me llevó fuera del lugar mientras Gabriel nos observaba con seriedad. ¿Qué te pasa?, le dije deteniéndome para que me liberara de su posesivo agarre. No quiero que vuelvas a ver a ese sujeto, ¿entendiste? No eres mi padre para darme órdenes, Joseph. Me perteneces, tu vida depende de mí, si no obedeces mis órdenes te castigaré. Dijo para después tomar mi mano y llevarme de regreso a casa. Ahora que lo recuerdo, cuando hicimos el trato él dijo que gracias a personas como yo ellos fuesen lo que fuesen se volvían más fuertes, entonces eso significa que él depende de mí al igual que yo de él. En ese momento pensé que estaríamos juntos hasta la muerte, para bien o para mal. Desde ese día, Joseph me tenía más vigilada que antes, de día no me dejaba salir de la casa, y de noche me encerraba en mi habitación, incluso llegó a quedarse ahí para evitar que me escapara por la ventana. Mi casa ahora se había vuelto mi prisión personal. Aguanté esto durante un par de semanas hasta que cansada comencé a gritarle a Joseph, reprochándole el por qué se comportaba así. En todo momento él se mantuvo cruzado de brazos y guardando silencio, solo escuchando lo que yo tenía para decir. Una vez que terminé me miró fijamente a los ojos y me dijo: Bien, tienes razón, necesitas libertad, entiendo que me estoy sobrepasando con respecto a eso, mas sin embargo, recuerda que eres mía, me perteneces, tengo todo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es de mi propiedad. Pero yo. Silencio, aún no he terminado, como decía eres de mi propiedad, y la última vez que salimos te portaste muy mal. Lo miré con un coraje notable. De pronto él sonrió y dijo nuevamente: Está bien, te dejaré libre de nuevo, pero antes tienes que hacer un último trabajo para mí. Si aceptas y lo llevas a cabo con éxito, te dejaré libre, de lo contrario, lamentarás haber aceptado mi propuesta. ¿De qué se trata? No te lo diré. Pero, ¿cómo esperas que decida entonces? Como dije antes te portaste muy mal, y tu castigo será este, tú decides si aceptar o no, mas sin embargo, no te diré de qué se trata, si es bueno o malo para ti, no me importa, una vez aceptando, no habrá marcha atrás, es tu decisión. Me quedé mirando en silencio por unos minutos mientras él sonreía. No sabía de qué se trataba, pero no creía que fuera peor de lo que he hecho. Además quería ser libre de nuevo, y haría lo que fuera para tener la libertad. Así que le dije: bien, acepto. Joseph sonrió aún más, comenzó a caminar hacia la puerta. Perfecto, muy bien, por ahora duerme. Mañana te diré de qué se trata. Dijo cerrando la puerta tras de sí. Esa noche no pude dormir, me encontraba bastante ansiosa, quería saber de qué demonios se trataba la maldita propuesta de Joseph. Al día siguiente, muy temprano, Joseph entró a mi habitación,
sonrió y dijo: sígueme. Yo lo seguí en silencio mientras él continuaba con esa sonrisa dibujada en su rostro. Ambos salimos de la casa y caminamos un poco hasta llegar al parque del centro, el cual por algún extraño motivo estaba casi vacío. Me pareció un poco raro ya que era domingo, y las familias normales con niños pequeños, solían ir a pasar el rato ahí. A pesar de esto continué caminando al lado de Joseph, hasta que se detuvo al llegar a un enorme árbol. Yo también me detuve y al igual que él me quedé mirando hacia las ramas. De pronto, se me vino a la mente, la imagen de esa vez en la que Joseph y yo nos encontrábamos sentados al pie del árbol que estaba en la casa del lago. Me sentí extraña, un sentimiento que hace años no había tenido comenzó a florecer en mi pecho. Nostalgia. Dijo Joseph en voz muy baja, como leyendo mis pensamientos. La verdad es que ya no me sorprendía, habían pasado tantas cosas que era normal que supiera lo que pienso con solo ver mi rostro. Sí. Le respondí sin apartar la vista de las ramas. Bien, creo que es hora de que sepas de qué se trata todo esto. Volteé hacia él y lo miré seriamente a los ojos. Supongo que recuerdas que en este parque fue donde te secuestraron, antes de que te desfiguraran el rostro. Sí. Le contesté. Sobre la condición, para que te deje libre. Lo que tienes que hacer es eliminar a Gabriel. ¿Qué? ¿Pero por qué él? ¿Acaso es porque te hizo enojar el que pasara tiempo con él? Le respondí sorprendida. No es eso, yo no tengo tiempo para esas tonterías. Entonces, Yo tengo mis razones. dijo dándome la espalda. No puedo hacerlo. Le respondí mientras lo miraba fijamente. Esto no se trata de que puedas o no, tienes que hacerlo o de lo contrario no te dejaré en paz. Dijo dándose la vuelta para quedar frente a mí. Pero yo. Las condiciones de la propuesta eran que si aceptabas tendrías que llevarla a cabo con éxito para que te dejara libre. Si decides no aceptar las condiciones, sabes que tu vida se volverá un infierno. ¿Verdad? Yo. Fue lo único que pude decir antes de que Joseph se acercara a mí y me tomara del cuello fuertemente. Lo harás, o de lo contrario te castigaré severamente. Me amenazó con una expresión fría e intimidante en el rostro. Me sorprendió bastante ese lado de Joseph, incluso llegó a aterrarme, pero de alguna manera me agradaba, no sabía por qué pero lo hacía lucir mucho más interesante y misterioso, era como ver uno de esos villanos de las telenovelas que solía ver tía Dana. Ahora que lo pienso, tía Dana fue la única persona que no me traicionó, ella sí se preocupaba por mí, cuando estuve en el hospital ella me visitaba a diario, y no se iba hasta que no le permitían verme, ella se quedaba mucho tiempo platicando y dibujando conmigo, ella no hacía preguntas o estaba conmigo para brindarme un falso amor, ella realmente me quería, la única parte que me molestaba de ella era que veía reflejada en mí a su difunta hija, por eso ella también tuvo que morir, parece que no. Entendía que yo no era Emma, aunque creo que de todas las personas de las que me he deshecho, ella era a la que menos le guardaba rencor, por ello le di una muerte rápida y sin dolor, y al final con su último aliento me dio las gracias por mandarla con su hija, ya que ella no tenía el valor suficiente para irse por sí misma. Es triste, pero supongo que hice una buena acción, aunque me costó un poco. He comenzado a divagar en mis recuerdos, eso no debe ser una buena señal, en fin. Había pasado una semana, nunca creí que me costara tanto esa simple tarea, no entendía por qué me era tan difícil tratar de matar a Gabriel, si había sido capaz de matar a mi propia familia, entonces no entendía por qué me costaba tanto deshacerme de él. Joseph estaba comenzando a impacientarse, si no hacía algo pronto la iba a pasar muy mal y no quería eso, pero tampoco quería que Joseph me torturara. Fue entonces que me di cuenta de una cosa, la única manera de salvar a Gabriel era muriendo, sí, eso era lo único que podía hacer, pero tampoco quería morir, estaba desesperada, solo tenía dos opciones, morir o matar a Gabriel, y ninguna de las dos me resultaba agradable. Realmente no sabía qué hacer, si continuaba matando gente, él se haría más fuerte y no quería eso, era la primera vez en mucho tiempo que me sentía frustrada y temerosa de mis acciones. Al final, después de pensarlo mucho, decidí morir, tal vez Gabriel estaría triste por ello, pero es probable que esta fuera la única forma de detener a Joseph.
Ya no quiero asesinar, no quiero que él se haga más fuerte. Esta frase no salía de mi cabeza, tenía miedo de morir, pero esa era la única forma de terminar con todo esto. Seguía indecisa, no soportaba la presión que me estaban causando estos pensamientos, así que en un arranque de valentía me decidí a hacerlo. Estaba segura de que Joseph estaría muy enojado por la decisión que tomé, y sabía que si no lo hacía pronto él llegaría y me mataría de la peor manera imaginable, por eso tenía que actuar rápido. Tenía la navaja que siempre llevaba a todos lados en la mano, cerré los ojos y justo cuando estaba a punto de cortar mi muñeca, él tomó fuertemente mi mano y me arrebató el arma que tenía en esta diciendo: ¿Qué estás haciendo, idiota? «Suéltame», grité mientras comenzaba a forcejear. Ya basta, Lady. Dijo gritando con un tono muy severo. «Te digo que me sueltes, Joseph». No seas estúpida, si lo haces te arrepentirás. Claro que no, así estaré libre de este asqueroso mundo, pero lo más importante y lo mejor de todo, estaré libre de ti, maldito monstruo. Joseph no dijo nada, solo me miró mientras continuaba sujetándome. Yo trataba de liberarme, pero él parecía ser más fuerte que yo. Después de unos minutos de estar forcejeando, él me golpeó en la cabeza y me desmayé. No podía creer mi suerte, me había descubierto. Cuando desperté tenía cinta en la boca y me encontraba atada de pies y manos. Traté de liberarme pero me fue imposible, estuve ahí durante un rato hasta que él entró. Creí que podía confiar en tu palabra, me decepcionas, Lady, no cumpliste con el trato y encima de eso, pretendes terminar con una vida que me pertenece. No te mataré, pero tendré que castigarte severamente por tus acciones. Por el momento permanecerás atada, pero prepárate, porque pronto desearás haber muerto cuando pudiste. Dijo él mientras que yo, no pude hacer más que quedarme tirada en el suelo mientras una inmensa ira combinada con un gran terror me invadía hasta los huesos. Era cierto, lo había olvidado, él se alimenta de mi odio, eso quiere decir que al no estar yo él no tendría de qué alimentarse, y si yo muero, posteriormente él también morirá, es por eso que ahora estaba atada, él no quería que me lastimara y muriera. Es gracioso que él, un ser tan poderoso como dice serlo, dependa completamente de mi vida, es por eso que dijo que me torturaría hasta el cansancio, pero sin matarme, y ahora no tenía escapatoria, estaba a su merced, no me quedaba más que rendirme, lo cual me pareció un pensamiento tonto. No me rendiría, no ante un monstruo tan despreciable, un monstruo que fingió ser mi amigo, no dejaría que él ganara. Estos pensamientos me impulsaron a levantarme, como pude logré pasar mis brazos hacia adelante y desaté mis pies. Una vez que me pude levantar busqué algo filoso para cortar las ataduras de mis manos. Después de que me liberé, corrí hacia la puerta, la cual por obvias razones se encontraba cerrada bajo llave. Así que fui hacia la ventana, la rompí y salí corriendo del lugar evitando que alguien me viera. Ahora me encuentro aquí, en el viejo hospital en el que estuve encerrada la mayor parte de mi vida, decidida a terminar con lo que inicié hace mucho. Y aclaro, esta no es una carta suicida, mucho menos una confesión de mis crímenes, es solo la historia de lo que ustedes llamaran una asesina que enloqueció. Era necesario para mí que supieran el motivo de mi muerte, mas sin embargo no es para alimentar la autosatisfacción que me causan los asesinatos que lleve a cabo. Escucho pasos, es obvio que él me ha encontrado, ya que en un lugar abandonado como este, es poco común ese tipo de sonidos, así que me despido. No digo que nos veremos luego, porque si es verdad que Dios existe probablemente ustedes nunca llegarán al lugar al que yo iré. Hasta nunca. Firmado, Lady Weller. Veo que ella desconfiaba de mí desde el principio. Ja, tonta, si tan solo me hubiera escuchado se hubiera dado cuenta de que solo quería protegerla. Todos a los que mató, incluso su madre, eran peores que yo. Ella me creó, ella me hizo lo que soy, yo solo era lo que ella quería que fuera, el único propósito de mi existencia era protegerla y cuidar de ella, y al final simplemente decidió deshacerse de mí a costa de su propia vida. Para ella yo fui un simple monstruo, pero ellos realmente eran unos demonios, y Gabriel era el peor de todos, ya que él fue el psicópata que le desfiguró el rostro.
Aún recuerdo su cara moribunda llena de dolor y arrepentimiento cuando le revelé la verdad sobre quién era yo, y sobre la verdadera identidad de Gabriel. Ella no quería morir, y estaba arrepentida por hacerlo, sobre todo porque el motivo de su muerte era para salvar a la persona que trató de asesinarla. Se le notaba en el rostro la ira que sentía en ese momento. Pero fue inevitable. Antes de su inminente deceso, ella logró decir sus últimas palabras. Joseph, perdóname, debí confiar en ti, ahora estoy muriendo, tengo algo que pedirte, un último favor, termina con él en mi lugar, no lo dejes vivir, por favor, mátalo de la manera más dolorosa que puedas, por favor. Y después de que le prometí que lo mataría, ella murió en mis brazos. No lloré, no sentí tristeza, ya que gracias a ella mi mente fue llenada de ira y sed de venganza. Sé, y siempre supe que no soy un humano, tampoco un ángel, ni un demonio, solo soy el producto de la imaginación de una solitaria niña que logró hacerse real, y que ahora vaga solitario por el mundo con un único deseo, encontrar y asesinar a Gabriel, el cual orilló a que Lady decidiera terminar con todo lo que había logrado. Gabriel, si algún día llegas a leer esto, y sé que lo harás pronto, ya que me aseguraré de ello, quiero que sepas que te encontraré. Y que antes de matarte te haré sufrir una tortura peor que la que hiciste sufrir a Lady. Es una promesa. Firmado. Joseph.